La migración. La migración es el desplazamiento de la población humana o animal que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales migratorias. Con esto de la migración nos tenemos también la inmigración y la emigración, que es lo principal que se hace en una migración, ya sea animal o humana, como dije anteriormente. La migración se dio hace muchísimos años, inclusive comenzó con las guerras, ya que los países que estaban en guerra atacándose, la población inclusive salía de los países para mantenerse seguras de todo daño o ataque de la guerra en la que había. En México, desde 1837, se empezó, se puede decir, a emigrar a Estados Unidos, ya que los mexicanos, como se podría decir, buscaban algo mejor, e inclusive cuando México perdió el territorio, la población que había emigró a dicho país. Entonces, desde 1837, en México se puede emigrar a Estados Unidos, según lo que se dice, porque no hay fecha exacta de cuándo inició este proceso de México a Estados Unidos, metiéndonos más que nada a nuestro país sobre la migración. Pero inclusive la migración existe en muchísimos lados, incluso por las calles de México. Inclusive aquí en Monterrey se puede ver como hondureños, salvadoreños, personas abajo del país de México emigran o van en la calle buscando irse a mirar aquí a México o a Estados Unidos. Y los principales países más que nada son los de pobreza económica y a lo mejor se puede decir también social, ya que inclusive lo económico es muy importante, ya que pues sin economía pues no puede vivir, y mucha gente migra para llevarle algo más estable a su familia o buscar una oportunidad o un sueño. Más que nada se da mucha migración a Estados Unidos, ya que se dice que es el país de promesas y de riquezas, y mexicanos, salvadoreños, hondureños, costarricenses, etcétera, emigran mucho a ese país. Son los más. Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los países o áreas de migración como en los de inmigración, y en ambos casos pueden tener tanto efectos positivos como negativos. Algunos efectos positivos pueden ser el alivio de algunos problemas de sobrepoblación, el logro de una mayor homogeneidad cultural o política, la disminución de la presión demográfica sobre los recursos, la inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes, la disminución del desempleo, el aumento de la productividad al disminuir la población activa en el país de emigración y el aumento de la venta de productos en otros países, en especial de los países receptores de los emigrantes. Algunos de los efectos negativos son que la inflación de los precios ha alejado que cada vez la gente que no migra pueda tener su propio hogar o comprar tierras para cultivar. Otro aspecto negativo es que cada vez hay más mujeres y niños trabajando en el campo debido a la ausencia notoria de hombres de edad productiva. Otro aspecto negativo es el uso de mano de obra infantil en trabajos de agricultura. Esto disminuye los grados de educación nacional.
Y por último, otro aspecto negativo es que debido a la migración se da la separación familiar, ya que muchas veces el padre de familia, que es el miembro principal de la familia, falta en casa, siendo así que las familias quedan fragmentadas y los niños deben habituarse a no ver a su padre por algún tiempo. Los flujos migratorios producen, tal como afirmábamos al comienzo, una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país receptor. En el país de origen se podría disminuir el conflicto social y político, cuando un porcentaje importante de la población productiva decide emigrar. Disminuirían así los niveles de desocupación y de descontento, ya que se crearían posibilidades aparentes producto de este movimiento de personas hacia otras regiones. La mano de obra que se queda puede tener una mayor posibilidad de ingreso al mercado de trabajo, porque ha disminuido la competencia. Esta última perspectiva, denominada válvula de escape, ha sido aceptada por algunos marcos interpretativos que consideran la inmigración de recursos humanos, y sobre todo los calificados, como proceso de circulación de capital humano, lo cual permite una asignación más eficiente de recursos en el ámbito mundial. Por el contrario, otra visión sobre el tema es aquella que plantea que con la pérdida poblacional surge una disminución de las posibilidades de consumo en economías cuyo potencial de desarrollo se basa parcialmente en la equilibración de su mercado interno. Una tercera postura plantea que con la inmigración puede aumentar la capacidad de consumo de aquellos que se quedan,